Saludos jóvenes. En esta ocasión vamos a ver los principales tipos de citas que podemos utilizar en el trabajo de investigación. Antes de pasar a los tipos de citas, nos podemos preguntar cuál es el mayor problema del proyecto o en este caso del anteproyecto. Y podríamos decir que al momento de citar debe quedar claramente establecido el origen de la idea que estamos planteando. Esto significa que el lector de nuestro trabajo debe identificar a simple vista si la información pertenece a otro autor o es a nosotros mismos. Básicamente, el problema de anteproyecto y proyecto no es hacer las informaciones, sino el hecho de que muchas veces no citamos correctamente y cometemos plagio, aunque sea de forma inconsciente. Entonces, visto eso, podemos establecer que tenemos dos tipos de citas principales, que son las que podemos utilizar al trabajar nuestro texto. Y tenemos acá que podemos estar presentando las ideas tomadas de otro autor básicamente de dos formas. Una que es dependiendo del énfasis y otra es dependiendo de la cita. Vamos entonces a ver esos dos casos. En el énfasis con el autor tenemos como principal característica que se coloca al principio del párrafo el apellido del autor seguido del año dentro del paréntesis y luego se utiliza un conector. Luego del conector pues entonces pasamos al texto citado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una referencia con énfasis en el autor. Podemos notar en esta parte que tenemos acá apellido más año, luego tenemos el conector, refiere que las cosas que nos afectan pueden, y a partir de ahí pues ya de entonces se está presentando los datos del autor. Esto es con énfasis en el autor. Fíjense, primero apellido, luego año entre paréntesis. Por otro lado tenemos la sintaxis con énfasis en el texto. En este, por el contrario, se presenta al principio el texto citado y al final se coloca dentro del paréntesis tanto el apellido, el año como el número de página. Aquí podemos observar un ejemplo. Tenemos desde esta parte, esto significa que aquí empieza esa cita, termina con un punto y al final entonces tenemos dentro del paréntesis CACU 2009, página 90. Noten que para el número de página no escribimos la palabra página completa, sino que solamente ponemos la letra P. Aquí tenemos los datos, apellido, año y página. Y como dice aquí, los datos van al final de la página. Es de suma importancia que usted tenga claro cuándo es con énfasis en el texto y cuándo con énfasis en el autor. Y recordar siempre, si los datos del autor están al principio, solamente llevo apellido y año entre paréntesis. Y por el contrario, si los datos están al final, pues va todo dentro del paréntesis, apellido, año, número de página. Conocidas ya esas dos formas, basadas tanto en énfasis en texto como énfasis en autor, podríamos entonces pasar a ver lo que es la cita textual o directa. Aquí tenemos un poco de teoría, pero esa parte ya ustedes la tienen. Me voy a limitar a no ponerla. Y sí decir que esta puede ser de dos formas, con menos de 40 palabras y con más de 40 palabras. La cita textual, lo que se hace con ella es tomar fielmente lo que ha dicho el autor y plantearlo ahí sin cambiar absolutamente nada. Veamos un otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, cita textual con menos de 40 palabras que si están diferentes, así son más de 40 palabras. Y con énfasis en el autor. Fíjense acá que dice al principio, fue en salida 2014. Eso automáticamente me dice a mí que eso es énfasis en el autor. Señala que, ese señala que está haciendo la función del nexo, del conector. En el caso de la informática, ¿verdad? Aquí empieza la cita. Destaca la valorización actual de, y ahí continúa la cita. Note que en este tipo de citas tenemos acá al final un número de página, el cual ustedes no van a utilizar en este tipo de cita. Por otro lado, tenemos la cita textual con menos de 40 palabras. Fíjense que tiene como única diferencia es la misma cita que tiene los datos al final, todo entre el paréntesis, apellido, año, número de página. Mientras que en la anterior teníamos solamente apellido y el número de página. Esas son citas con menos de 40, tanto con énfasis en el autor como con énfasis en el texto. Por otro lado, tenemos la cita textual con más de 40 palabras y con énfasis en el autor. Fíjense que para este caso, cuando son más de 40 palabras, la cita se pone totalmente aparte fuera del párrafo, no sigue en la misma línea. Fíjense cómo está aquí resaltada en azul. Si pasamos por otro lado a ver entonces la cita textual con más de 40 palabras y con énfasis en el texto,
podemos ciertamente notar que tiene justamente lo mismo, está fuera dentro fuera de este párrafo y al final tiene dentro del paréntesis todos los datos, año, autor, número de página. En el anterior eso se ha trasladado aquí al principio. Por otro lado, tenemos la cita parafraseada o también llamada cita indirecta. Dice que consiste en escribir nuestras propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Dice acá que al momento de parafrasear una cita existen palabras que no se pueden cambiar, como nombre de personas, lugares, sustancias químicas, entre otros. Sin embargo, debemos hacer lo posible por utilizar nuestros propios términos en el resto de la idea. De igual forma, la cita parafraseada también puede ser formulada con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Aquí podemos ver una cita parafraseada con énfasis en el autor. Fuensalida, 2014, sostiene que una gran demanda por la industria de los egresados de la UPC, no obstante, afirma que aún se deben seguir realizando para que los profesionales de esta área logren desarrollar no solo competencias disciplinares, sino también las transversales. Noten que en este tipo de cita, en la parafraseada, no existen las comillas ni existe el número de página. Esto se debe a que si usted va al libro no va a encontrar lo que está ahí porque usted ha escrito con sus palabras lo que usted deseaba. Por otra parte, tenemos la cita parafraseada pero con énfasis en el texto. Aquí tenemos, nos muestran en azul las partes originales y en naranja tenemos entonces ya lo que se ha parafraseado. Para el caso de cita parafraseada, yo no les recomiendo o les voy a pedir que no lo hagan, que no coloquen esto con énfasis en el texto, poniendo aquí al final el apellido y el año, porque podría confundirse con que es que usted ha olvidado poner el número de página al final. Entonces siempre cuando trabaje con cita parafraseada vamos a hacerlo con énfasis en el autor para que se vea de esta manera. En cuanto a la referencia bibliográfica, tenemos acá los tres elementos básicos que para utilizar deben ser el autor. Cuando hablamos del autor se refiere al apellido, el inicial del nombre, el año de publicación, título del libro en cursiva, número de edición, ciudad y país de publicación y finalmente la editorial. Aquí tenemos el ejemplo 1. Allende Isabel, 2015, El amante japonés. Segunda edición, Santiago de Chile, Sudamericana, que es la editora. Este material se lo he compartido en la plataforma para que ustedes verifiquen y puedan realmente consultar los demás tipos que faltan. En cuanto a las preguntas, vamos a debatirla por la misma plataforma y utilizando los grupos institucionales que tenemos. Feliz resto del día.